plataforma de Facebook, también saludarles y decirles que sean bienvenidos a la Iglesia Emmanuel aquí en Morelia, Michoacán. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir continuando con el estudio sobre el tema de la adoración. Y bueno, en este caso vamos a abordar otro paso más dentro de la palabra de Dios y ahí nos vamos a apoyar de la pantalla, teniendo ahí algunas referencias que nos va a servir de mucha ilustración a lo que vamos a ir meditando y reflexionando este tiempo, y que el Señor nos ayude para poder hablar lo que Él quiere hablar y que también recibir lo que Él quiere que recibamos en esta noche. Entonces, ahí dice en nuestro tema el estudio de la adoración, pero como subtítulo habla de las epístolas, ¿verdad? La adoración de la iglesia primitiva. Bueno, antes de abordar este tema tan importante, quiero hablar sobre 3 definiciones porque son la base de lo que vamos a ver el día de hoy. 3 definiciones de lo que habla la adoración. En la primera definición que quiero comentar es que la adoración se habla que es una actitud, ¿verdad? O una intención desde lo más profundo, habla del corazón del hombre hacia su Dios. Entonces, quiero resaltar aquí unas palabras: actitud o intención, ¿sí? Pero lo más importante, habla de el corazón. Entonces, un primer requisito o ingrediente de la adoración es que el corazón del hombre siempre esté dispuesto a adorarle. De nada sirve venir o estarle adorando en el hogar o en lugar donde usted guste y mande si no tenemos un corazón dispuesto. ¿Sí? Esto ya lo analizaremos un poco más profundamente. La segunda definición que quiero también resaltar es que dice que implica obediencia, servicio y redención con amor. ¿Sí? Vuelve a hablar la palabra amor y corazón. ¿Sí? Si no hay un corazón dispuesto y si no hay un amor, de nada sirve adorar. Y una tercera que dice implica una forma de vida que permite tener una comunión con el Espíritu Santo. Entonces, en estas 3 definiciones quiero resaltar, hermanos, uno es la actitud, 2, la obediencia y el servicio, ¿sí? Sobre todo el servicio, el dar, el ofrecer, y una rendición de amor y una forma de vida. Son ingredientes que van a resaltar en la adoración desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ya lo comentaba en semanas pasadas el pastor, cuando hay una adoración fuera de esto, no traspasa ni llega al corazón de Dios. ¿Sí? Ustedes recuerdan los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño. ¿Qué pasó? Cayó fuego de Dios y los mató. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros adoramos sin esos requisitos, no pasa nada. ¿Sí? Ni el tiempo invertido es efectivo. Bueno, dentro de esto vamos a hablar sobre 6 temas y un séptimo que es la conclusión de este estudio. Y bueno, son las epístolas, pero también no sé si lleguemos, pero también vamos a abordar la Apocalipsis. No sé si lleguemos hasta allá, pero de todos modos venimos preparados. Quiero hablar y desarrollar junto con ustedes 6 temas muy importantes dentro de la adoración de la iglesia primitiva. Número 1, la lectura de las Escrituras. Vamos a ver la importancia de la lectura de las Escrituras, no nada más por leerlas. Acuérdense de estas bases, de estas 3 reflexiones de la adoración. Entonces vamos a ver y focalizarnos sobre la lectura de las Escrituras, qué sucedía en estas epístolas, en estas cartas, ¿verdad? Que en su mayoría escribió Pablo hacia sus colaboradores, hacia las iglesias que él iba sembrando junto con colaboradores que dieron también su vida
para que esto fuera una realidad. Segundo, predicar la palabra. ¿Sí? Otro tema importante, predicar la palabra. ¿Sí? ¿Para qué sirve la predicación de la palabra? Y que hoy día vamos a ver en una conclusión si realmente nosotros como iglesia, ¿verdad? Hablo iglesia cristiana, evangélica, se está predicando la palabra. ¿Sí? Y este es otro elemento de adoración al Señor. Tercer elemento, el canto. ¿Sí? Yo debo decir con sinceridad, me hubiera gustado cantar. ¿Sí? ¿Cómo se llama estos señores de todos estrellas, pop star, ¿no? Algo así. Pero me gustaría cantar, no sé, como algunos de los cantantes cristianos, pero yo creo que cada vez que canto, hasta los roedores se van, por eso creo que no hay en mi casa, ¿verdad? Porque ando todo el día cantando, pero no importa el canto, sino vuelvo a lo mismo, al mismo principio, la actitud, el corazón, la disposición y una forma de vida. Vamos a hablar sobre el canto. Quinto, la ofrenda. Muchas veces también cuando se dice ofrenda, como que algo intimida o algo nos molesta, pero la ofrenda fue muy, muy importante en esos tiempos y hoy sigue siendo importante. Vamos a hablar de ello. Sexto, el bautismo y la Santa Cena. Dos elementos importantísimos también dentro de la formación y la integración del pueblo de Dios, pero es otros elementos también de adoración hacia nuestro Dios. Y el séptimo, resumiremos como, ¿verdad? La adoración bíblica de hoy, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo en nuestras iglesias? Bueno, pues vamos a continuar entonces. Vamos a hablar, hermanos, sobre entonces el primer elemento que es la lectura de las Escrituras. Ahí tenemos la cita que es Colosenses 4:16 y en términos de este versículo habla, ¿verdad? Dice, cuando esta carta haya sido leída, dice Pablo, se lo comenta a sus colaboradores, dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, es decir, primero te doy esta carta, recibe esta carta, ¿verdad? Que contiene, ¿sí?, mensaje de lo que Dios quiere para esa iglesia, mensaje de lo que Dios quiere para que como iglesia vayan enfocadas directamente al camino, al servicio de Dios. Y otro elemento más dice, leída entre vosotros, pero también dice, hacerlo también a la iglesia. Es decir, los colaboradores o ministros no nada más lean la carta que Pablo les da a ellos, no, sino que ellos lo compartan porque también va directo al mensaje para cada uno de nosotros, bueno, de la iglesia, de los integrantes de la iglesia de la Laodicea. ¿Sí? Esta iglesia de Laodicea en Apocalipsis es uno de los mensajes de las 7 iglesias que hay en Asia Menor, ¿sí? Lo que hoy conocemos como Turquía, el estado de Turquía. Esta iglesia, si ustedes recuerdan o si fuéramos a la palabra de Dios en Apocalipsis, habla de que Dios les dice que no son ni fríos ni calientes. Les está, ahora sí, poniendo el dedo en la llaga. Iglesia, se reúnen y quieren alabar, quieren escuchar la palabra, pero ni son, ahora sí, rudos ni técnicos. ¿Sí? Ni son ni blanco ni negro. Ajá. Y luego dice la advertencia, por cuanto eres frío y tibio, ¿qué dice? Ni frío ni caliente. No quería decir caliente porque se antoja como un cafecito, ¿verdad? Sí, ni caliente, pero dice el Señor, te vomitaré de mi boca. ¿Sí? El vómito es un rechazo, algo que nos hizo mal y sale fuera de nuestro organismo. Qué tremendo mensaje para esta iglesia. Entonces Pablo les dice a sus ministros, léanla, sean conscientes y ejecuten lo que dice esta palabra, pero no nada más ustedes,
compartan al pueblo, a la iglesia. Pero viene una tercera indicación, viene, ¿sí? Que las lean ellos mismos. ¿Sí? Pueden venir y se recibe el mensaje en los ministros y los ministros exponen la palabra a la iglesia y como dice mi mamá, entra por aquí y sale por acá. ¿Sí? Al contrario, esta palabra, este mensaje de Pablo, ¿sí? Inspiración de nuestro Señor Jesucristo para que sean edificados cada día en el camino del Señor. Entonces, un elemento importante es que la palabra se lea, se estudie, se analice. No nada más el que dirige o predica o que da el mensaje, sino que se reciba de parte de la iglesia y que se escudriñe como los debería. Yo les decía a mis alumnos, no me crean lo que yo les estoy diciendo. Vayan, investiguen. Y si estoy mal, díganme. Porque si no dice nada, ¿qué tal si les digo alguna mentira? Se la están creyendo. Entonces, escudriñar la palabra. Y además, ellos, entre ellos, pero hacia nuestras familias. Bueno, primera de Tesalonicenses también habla en el capítulo 5, versículo 27, ¿sí? Dice Pablo, esta es para mí una palabra muy fuerte, dice, os conjuro, ¿sí? Por el Señor, ¿qué es conjurar? Mucha gente se utiliza conjurar en decir maldecir, ¿verdad? Maldecir, maldecido. Conjurar es exhortarlos en el nombre y en la autoridad de Dios. Dice, para que esta carta, le dice a la iglesia de los tesalonicenses, ¿sí? Que se lea, pero aquí habla una palabra, todos, ¿sí? Todos los santos hermanos. O sea, aquí no hay distinción. Desde el hermano hasta el hermano ministro o líder o que guía a la iglesia, o procura que la iglesia camine en rectitud delante del Señor. Él dice, os conjuro, es decir, los exhorto, les digo que hagan esto. Lean su carta, la palabra de Dios, el mensaje que Pablo y que Dios habla hacia su iglesia. Seguimos, vamos a primera de Timoteo 4:13. Dice en su segundo viaje misionero Pablo, ¿verdad? En la carta a Timoteo, en este caso en el primer libro de Timoteo, o en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 13, dice, entre tanto voy, ¿sí? Entre tanto llego, ¿verdad? Porque Pablo en sus viajes iba visitando a los hermanos, a las iglesias, exhortándolos en el nombre del Señor, exhortando a los ministros y al pueblo, porque algunas iglesias como que de repente se salían del carril, querían agarrar, ¿verdad? La carretera de cuota en vez de pasar por la libre y aprender a caminar y correr sobre piedras, tropiezos, etcétera, etcétera, para llegar al blanco que es Cristo Jesús en sus vidas, ser transformados. Entonces aquí en este versículo dice, entran en tanto que yo voy, en lo que yo llego, ¿verdad? Le dice a Timoteo, ocúpate. ¿Sí? ¿Qué es ocuparse? Dedícate. ¿Sí? No andes haciendo otra cosa. Dedícate a 3 aspectos importantes que nuestro Señor Jesucristo enseñó a los apóstoles, ¿sí? Y que el Señor les dijo que fueran, ¿no? Hacia todo el mundo a predicar y muchas otras actividades que les dijo, ¿no? A sanar, a sacar los demonios, etcétera, etcétera, a curar, ir a los enfermos. Bueno, aquí le habla a Timoteo, dice, ocúpate de ¿qué? De la lectura, ¿sí? De la exhortación. Es decir, adviérteles, confróntales cuando hay errores, cuando hay pleitos, cuando hay problemillas. Yo recuerdo, no sé si ya algún día lo comenté, pero yo recuerdo que un hermano me decía, en paz descanse este hermano agradable, me decía, hermano Joel,
yo soy tu lija. Ah, caray, ¿por qué, hermano? Porque cada vez que te voy a lijar, vas a parecerte más a Cristo. Gracias, hermano. Gracias, hermano lija, ¿no? Entonces, pues aquí nos dice que exhortémonos unos a otros y la enseñanza. Ahora regreso a lo que yo decía de los requisitos, llamémosle así, de lo que es la adoración. De nada sirve leer, ¿sí? Yo aquí pondría comprender la lectura, ¿sí? Leer, yo puedo leer. ¿Qué entendiste? Como dicen en Morelia, en mi rancho, sabo, ¿verdad? Sepa, no sé. La exhortación, yo puedo exhortar al hermano. Hermano Panchito, lo que estás haciendo está mal. Pero si no tengo un corazón por amor a él, puedo incluso hasta bloquearle el camino al Señor. ¿Sí? Yo he conocido hermanos que son, pues no lijas, son lijas de no sé qué número 3 de ese grano duro, ¿verdad? Que ellos se creen a veces los intachables, los santos, los perfectos, y tienen autoridad sobre algún hermano para exhortarlo. Te he visto, has hecho esto y esto y lo otro. Y lo que están haciendo es, ahora sí, mover el pesebre y correr a los hermanos. No, la exhortación se hace con amor. Al igual la enseñanza. Enseñar es proveer de la palabra, y hablar de la palabra es hablar de la misma vida de Jesús y del Padre. Entonces, eso le dice a Pablo, por favor, Pablo, dedícate, ¿sí? No andes viendo otras cosas, aplícate, en pocas palabras, a estos 3 elementos: la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Cuál era el objetivo? Tener una iglesia, ¿sí?, transformada, conformada a la palabra, al corazón de Jesús. Y eso es adorar, ¿sí? Una disposición, dijimos, del corazón, una actitud del corazón con amor hacia Él. Luego en Colosenses 3:16, Señor, dame luz porque todavía nos falta mucho camino. Colosenses 3:16 habla de la palabra dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando, nuevamente exhortando unos a otros en toda sabiduría. Pero aquí quiero agregar algo y quiero referirme a esto. Dice, cantando con gracia, y otra vez el requisito, en vuestros corazones. No nada más lo que acabo de referir que le dice a Timoteo o en la iglesia de Colosenses, ¿verdad? Que es leer la palabra, exhortarles, ¿verdad? Enseñarles, pero también habla de cantar. Y cantar es expresar unas letras al Señor en el sentido de adoración, de gracia, de reconocimiento de todos sus atributos que es Él. Pero también nos dice qué debemos cantar. Salmos. Luego dice, himnos y cánticos espirituales. Un salmo es una construcción poética cuyo objetivo es exaltar la gloria de Dios. Luego dice, himnos. Un himno es una estructura, ¿verdad? También una estructura gramatical conformada también para exaltar y glorificar a Dios. Muchos del himnario que tenemos han sido hombres que han sido tocados por Dios para construir himnos. No recuerdo ahorita, hay una película que habla de un joven que vivió desde pequeño, ¿sí?, tratos muy fuertes de su padre. Su madre los dejó, ¿sí? Y él pasó muchas cosas, se reunía en la iglesia, formó un grupo musical y fue preparado para hacer una canción. Bueno, hizo muchas, pero una de ellas, que no recuerdo, no sé si son, dice que
él cuando esté a la presencia de Dios, ¿qué haría? ¿Se inclinaría? ¿Se exaltaría? No recuerdo ahorita bien el título de esa canción. Sublime. Es una letra preciosa que Dios le dio a este joven, ahora pues ya todo un hermano. ¿Cómo? Ese. Sí, ese. Sí. Y eso es cierto, hermanos, cantar y cánticos espirituales es la sublevación de ese canto que conecta directamente al corazón de Dios. Cuando dice, bienaventurado, ese canto es de mi agrado. Bueno, seguimos. Y bueno, sabiduría, recuerden que la sabiduría es un don divino y que además, ¿verdad? También hay una receta, digámoslo así, en Proverbios 1:7 que dice, para tener sabiduría, dice el temor de Jehová, ¿verdad? Es un requisito. Y el temor no es tener miedo, sino ¿qué haría Jesús si yo haría esto? ¿Qué haría yo? Pero ¿y si Jesús lo haría? Mejor no lo hago. Ese es el temor. Bueno, ese es en relación a lo que es la lectura de las Escrituras. Vamos al segundo tema, ¿verdad? Que es predicar la palabra de Dios. Bueno, aquí dentro de este segmento habla del libro de los Hechos. Nos dice que en la estructura de los Hechos, ¿sí? Se habla que es la iglesia primitiva, ¿verdad? Veía a través de estos pasajes como una especie de himnos o de cantos de adoración al Señor, en su mayoría de este libro. Y ellos, de hecho, incluyen 5 elementos importantes que ahí tenemos en la pantalla. Número 1 dice, Jesús era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y eso es cierto. Y bueno, traigo aquí muchas citas y no me voy a tardar mucho, pero quiero resaltar 3 elementos o sustentos. Decía alguien, lo que vas a hablar, susténtalo. ¿Sí? Y entonces, sustentemos. Por ejemplo, en Génesis del capítulo 3 del 14 y 15, habla de la serpiente y la simiente. Dice, Eva tendrá el conflicto con la descendencia, dice, de la mujer aplastará a la serpiente. Por lo tanto, Jesús es la serpiente, es la simiente. ¿Sí? Jesús es la simiente que aplastará ¿a quién? A Satanás. Por ejemplo, Mateo 1, del 1 al 2, habla de que Dios prometió a Abraham que establecería un pacto eterno, ¿verdad? ¿Sí? Un pacto eterno. Y dice, este pacto eterno será sobre los descendientes de Isaac. Bueno, Jesús también estableció ese pacto con también sus hijos. Un pacto eterno, una vida eterna. Un tercero nada más, por ejemplo, vamos a Génesis nuevamente 17, 19, donde Dios le prometió a Abraham que establecía un pacto, bueno, ya lo dije, un pacto eterno con sus descendientes, y Jesús es el descendiente. Bueno, vámonos a Génesis 49, 10, habla de Jacob, que profetizó, ¿verdad?, que Judá gobernaría sobre sus hermanos. Bueno, Jesús es el rey de la tribu de Judá, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ese es un elemento que habla de que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y que mucho también del Antiguo Testamento se habló de Jesús, ¿sí? Incluso hasta de su nacimiento y su muerte, que habla, por ejemplo, en Isaías. Bueno, otro elemento, dice Jesús hizo obras poderosas por medio del poder de Dios, ¿sí? Que fluyó a través de él. Ejemplo, Juan capítulo 2 del 1 al 12 habla de convertir el agua en vino, ¿sí? Dice un hermano hace muchos años, ay hermano, a mí me hubiera gustado tener ese poder. ¿Por qué? Imagina todas las cosas que yo llenaría de agua y se convirtiera en vino. ¡Qué maravilloso! Ay hermano, por eso el Señor no te da ese poder, ¿verdad? Pero ese es un elemento precioso. ¿Cómo es posible del agua convertir a vino? Si es un elemento fundamental en el vino, es la uva. ¿Cómo es posible? El poder de Dios solamente hace cosas maravillosas y grandiosas. Otra vez Mateo, por ejemplo, 14 del 13 al 21, la multiplicación de los panes y peces.
de unos cuantos panes y peces, ¿sí? Él ora, parte el pan y les dice a sus discípulos, dalo a los feligreses, dalos a los que nos acompañan. Y todavía ese poder tan precioso, dice que recogieron más de 12 cestas, ¿no? De alimento. Increíble. Otro elemento, Mateo 14 del 22 al 27. Yo hice el experimento, pero no pasó nada. Caminar sobre el agua. ¿Sí? Caminar. Imagínense ustedes que dirían a los hermanos ahorita, vámonos aquí a las playas doradas de Cuitzeo y vamos a caminar sobre el mar de Cuitzeo, ¿verdad? Bueno, no nos hundiríamos, caeríamos a la rodilla, pero si nos fuéramos, por ejemplo, a Janitzio, que los invitamos a aquellos que no son de Morelia que vengan a Janitzio, ¿verdad? Caminaríamos sobre el agua. Sí, solamente Dios puede hacer eso. Entonces, habla de las obras poderosas. Jesús fue crucificado y resucitado entre los muertos. Bueno, Marcos, por ejemplo, el libro de Marcos, capítulo 9 al 31, habla sobre Dios, habla que el Hijo del Hombre será entregado, ¿no? A los hombres, dice, y le matarán. Pero todavía advierte, I will be back. ¿Verdad? ¿Verdad? Es decir, al tercer día resucitaré. Tremendo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo. Jesús es ahora exaltado y hecho Señor. En los Salmos nos dice en el capítulo 57:5, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra tu gloria. Y otro salmo también que habla parecido, nada más hay una palabrita que lo cambia. En el Salmo 108:5 dice exaltar, ¿verdad? Seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra, dice, sea enaltecida tu gloria. Hermoso. Otro punto de esto, de la palabra de Dios, dice, todos los que oyen son llamados al arrepentimiento y ser bautizados. Elementos, ser llamado. Yo creo, alguien me dijo, yo creo en Cristo. ¿Crees en Cristo? ¿Ya fuiste al arrepentimiento, a la cruz de Cristo y ya te bautizaste? Son dos elementos fundamentales para caminar con el Señor. ¿Sí? Hechos 2, versículo 38, dice el apóstol Pedro, dice, amonestándolos o exhortándolos, dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros, les decía, ¿en el nombre de quién? De Jesucristo, para perdón de los pecados, perdón de pecados. Entonces, una forma también de alabar al Señor a través de la palabra es escuchar y arrepentirnos de nuestros pecados. Venir a la cruz de Cristo y decir, Señor, ya no puedo más. Soy un pecador, vengo a ti, ayúdame, rescátame, sáname, levántame. ¿Sí? Quiero que tú seas mi Señor, mi Dios, y te acepto como tal. Y la otra es, ahora sí, el bautismo. ¿Sí? ¿Qué es el bautismo? Bueno, si ustedes recuerdan rápidamente en el Israel cuando pasó el Mar Rojo, se abrió el Mar Rojo, ¿no? Y pasó, y ese es un símbolo de bautismo, es decir, dejó atrás Egipto, que Egipto refleja el mundo, y fue hacia la tierra prometida, la tierra que Dios les ofreció, ¿verdad? A una nueva tierra donde fluye leche y miel. Entonces, ese paso del pueblo de Israel, más de 1 millón de personas pasaron por ahí, y se dice el bautismo, la conversión. Entonces, toda persona que se ha arrepentido y ha aceptado al Señor, tiene que pasar por las aguas, ¿sí? De muerte a vida. Bueno, seguimos ahora con el elemento de la oración, ¿sí? La oración pública. Voy a acelerar un poquito, hermanos, porque creo que soy un poco largo, ¿verdad? Bueno, dice la oración pública, dice aquí el texto, importante en la adoración de la iglesia, ¿verdad?
cristiana primitiva. Hechos, vamos a Hechos, hermanos, vamos a mover nuestra Biblia, vamos al capítulo de Hechos, al capítulo 1 y versículo 4, ¿sí? Hechos 1, ya me pasé, Hechos 1 y versículo 14, Hechos 1, 14. ¿Qué nos dice? Dice, todos perseveraban unánimes. ¿En qué? En oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, la oración también es un elemento de adoración. Y aquí habla de perseverar. ¿Sí? Hoy oro, mañana no. Hoy sí oro, 3 días después no. Aquí nos dice en el versículo 14, perseverar unánimes en oración y ruego. ¿Sí? Otro elemento al mismo libro de Hechos, ahora vámonos al capítulo 4, hermanos y hermanas, 4. Vámonos a los versículos 23 y 24. ¿Qué nos dicen estos versículos? Dice, versículo 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Versículo 24, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, etcétera, etcétera. Es decir, lo mismo, orando, ¿verdad? Depositando el deseo, la necesidad, y hoy día sigue siendo la oración un instrumento para conectarnos con nuestro Señor. Ya se quedaron atrás los sacrificios de animales. Hoy nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que ya el próximo mes estaremos celebrando, recordando lo que le llaman, ¿verdad?, la Semana Santa, recordando la muerte y la resurrección de Jesús. Que a través de Jesús, ¿sí?, nuestras oraciones llegan al mero trono del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. En el mismo libro de Hechos, vamos ahora al capítulo 12, hermanos. Al capítulo 12, versículo 12 también, por favor. 12. Y nos dice este versículo lo siguiente, dice, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, y el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, cuchicheando, viendo la tele, ¿verdad?, el periódico y, ¿verdad?, y el Facebook. No, reunidos orando. Cuando un pueblo se une en oración, va directamente, ¿sí?, y las huestes de maldad no hacen nada, ¿sí? El poder de la oración llega hacia nuestro Señor, ¿sí? Por eso dicen que muchos estudiosos de este tema dicen que hay muchas de las cartas de Pablo se utilizaban para la oración, ¿verdad? Bueno, ok, seguimos. Ahora vamos con el canto. El canto. No sé cuánto me falte, pero vamos a acelerarle un poco más. Efesios 5:19 habla, ¿sí?, que entre nosotros, dice, hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y todavía dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y regresamos a la definición de adoración. Yo puedo cantar, puedo alabar, puedo glorificar, pero si no tengo un corazón dispuesto, de nada sirve, ¿sí? De nada sirve. Entonces, el elemento fundamental es que tengamos un corazón siempre dispuesto para poder, con la voz o con la música, elevar nuestros himnos, nuestras letras para nuestro Rey de Reyes. Colosenses 3:16 habla de la palabra de Cristo, dice, more en abundancia. ¿Sí? La palabra de Dios en nuestros corazones es
abundante. No es un bistec de una carnicería, no, es un mero filete miñón de las mejores carnes del norte del país, ¿verdad? ¿Sí? Ya hasta me dio hambre. Bueno, que la palabra de Dios mora en abundancia y dice, enseñándonos y exhortándonos, otra vez esos dos elementos, enseñar y exhortar unos a otros, pero dice el requisito, en toda sabiduría. ¿Sí? Y cantando, y ahí vienen negrillas, cantando con gracia, con ese don que Dios nos da desde nuestros corazones al Señor, nuevamente con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Qué hermoso. Sigamos. Vámonos a Filipenses, en el capítulo 2, ahí tenemos en el versículo 5 al 11, ¿sí? Dicen que estos eruditos bíblicos creen que estos pasajes fueron himnos para la iglesia primitiva. Vamos directos a ver el libro de Santiago, la carta de Santiago, hermanos. Híjole, ahí es donde yo sufro porque siempre Santiago se me pierde en la Biblia, no sé qué pasa. Bueno, en el capítulo 5, al versículo 13 vamos. ¿Qué nos dice Santiago 5:13? Dice, estando alguno entre vosotros afligido, póngase a llorar. Así dice su palabra. Y luego dice, sí, y estando alguno alegre, ¿sí? Vaya y haga alboroto con música. Caray, me cambiaron la Biblia. Sí, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Hay un canto, creo que lo canta, hoy ya falleció Jaime Murel, dice que cuando está en aflicción, levantar las manos y dice, ante cualquier situación, adversidad, levanto mis manos cantando y alabando al Señor. Haga oración. Y si está alegre, cante alabanzas. No importa que el vecino diga, ay, hermano, usted siempre lo veo con la escoba ahí, ya nomás le falta volar de alegre, ¿verdad? Cantando, alegrándonos al Señor, teniendo ahí la música que las paredes se cuartien de pura alabanza. No importa, el Señor las va a sostener. Bueno, Colosenses, vámonos a Colosenses rápidamente. A Colosenses, a ver dónde está Colosenses. Colosenses 3:16. Colosenses capítulo 3 al versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría. Y luego dice aquí, cantando con gracia en vuestros corazones, ¿a quién? Al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, Lucas 1 del 46 al 55, ahí habla del canto de María, ¿sí? Donde María, toda esa porción del 46 al 55 son textos, pero en honor y en honra y glorificando a Señor. Bueno, sigamos. Lucas 2 del 29 al 32. Dice la oración de Simeón. ¿Quién fue Simeón? A ver, pregunta de examen. No, ya pasaron no, estamos en exámenes ahorita. ¿Sí? Dice, este personaje que recibió, ¿no? Tenía el conocimiento de que él partiría hasta no ver al Mesías, al libertador, al redentor. Y lo dice, ¿no? Dice, se resalta expresiones, dice, despides a tu siervo en paz. Han visto mis ojos tu salvación. Y se supone que Simeón estaba ciego, ¿no? O tenía poca capacidad visual. Una persona ciega desarrolla otros sentidos y ellos pueden, ¿verdad? Hasta incluso desarrollar mucho más la capacidad de saber dónde están. Entonces dice él, han visto mis ojos tu salvación, luz para revelación de los gentiles y gloria para Israel. Qué hermoso. Bueno, vámonos a la ofrenda. Sí, que no creo que nos faltan 2 términos y ya terminamos, hermanos. Sí, ofrenda. Primera de Corintios 16:2.
Dice, importante aquí, y hay palabras subrayadas que hay que resaltar. Dice, determina, es decir, toma en cuenta, ¿sí? El día de la semana, dice, apartar. Mucha gente dice, es que ya en el Nuevo Testamento ya no se diezma. Entonces, ¿por qué voy a dar mi diezmo? Bueno, en ese sentido tiene razón, porque no habla de diezmo. Pero aquí, 1 Corintios dice, apartar acorde al corazón. Para mí es más superior que el diezmo. Sí, podemos dar el diezmo, pero si tu corazón te toca el dar más, da más. ¿Sí? Acorde al corazón del hermano, según, dice la palabra según, haya sido prosperado y guardado para entregar. Mucho de los diezmos o llamados diezmos, ofrendas, yo le pondría en vez de diezmos, ¿sí? Dados por el corazón. Creo que es muy largo, mejor diezmos, ¿verdad? ¿Sí? Pero todo este dinero es para edificación, sustento de una iglesia, y lo que la iglesia hace para aquellos que no conocen, llevar la luz a través de campañas, a través de departamentos que se dedican a la misión del evangelismo, a muchas otras cosas, a sustento y sostener misioneros, ¿sí? Y orar por ellos, porque están muchos en riesgo en países que no quieren saber del Señor, incluso que es difícil entrar con una Biblia a un país, porque eso causa encierro, bote, ¿no? Le llaman celda, privación de la libertad. Segunda de Corintios 9, del 6 al 13, dice, habla sobre cómo sembrar. Aquí viene ahora sí la manera de cómo sembrar para que a través de esa siembra sea fructificado. ¿Sí? Ojo, aquí para mí es un riesgo. Yo siembro porque sé que voy a recibir más. Entonces ya no lo hago con un corazón, sino ya lo hago con una intención, ya no tan dada de amor y correcta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero una acción del corazón, sembrar, Dios multiplica, Dios provee en su tiempo. A veces creemos que Dios es como un mago, ¿no? Churrín, churrín, fun flies, y aparece. No, aparece, pero en el tiempo de Dios. Hace muchos años alguien me dijo, imagínate que Dios te diera ahorita lo que tú deseas. Oye, hermano, esto y lo otro. No lo resistirías, te desviarías. Caray, Dios te va a dar cuando estés preparado. Si el deseo de tu corazón era ser un gran actor, pues te lo va a dar. Pero si ese regalo puede ser motivo para que te desvíes y seas un promiscuo, un alcohólico, no te lo va a dar. Que quiero sacarme la lotería, pues ya sacaste la lotería a tu Dios, ya te lo dio, no más, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en esas intenciones. Entonces habla de sembrar, dice dar como el corazón debe estar dispuesto. Dice el poder de Dios para resolver, para proveer y que abunde a toda buena obra y dar, ofrendar a los necesitados, y Dios seguirá dando provisión. Siempre servir a los demás. Si tengo $1, $2, pues lo doy. Si yo tengo 100, da una parte. ¿Sí? Ayudemos a otros a través de especie, a través de dinero, a través de una palabra, a través de la oración, etcétera, etcétera. Vámonos al bautismo y la Santa Cena. ¿Sí? Creo que llegamos nada más a esto, nos falta revelación, pero será como en los programas. No deje de ver el siguiente capítulo a la misma hora y por este mismo canal, ¿verdad? El bautismo y la Santa Cena, Mateo 28, del 18 al 20, ¿qué nos dice? Y ahí viene,
resaltado toda potestad dada a Jesús en el cielo y la tierra, los envía a sus discípulos a todas las naciones para bautizarlos, enseñarles todas las cosas que Jesús les dio, ¿sí? Y que estará con ellos, ahí dice todo el tiempo, pero quiero cambiarlo, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Entonces, el bautismo también es una ordenanza, es una forma también de reconocer que yo soy salvo, que soy hijo de Dios, y eso también es una adoración a nuestro Señor. Hechos 2, del 38 al 41, Pedro habla aquí sobre, volvemos ahora sí, al mismo camino, arrepiéntanse, ¿sí? ¿Quieres aceptar a Jesús? Arrepiéntase. ¿No conoces al Señor? ¿Quieres la luz? ¿Quieres conocer la fuente de vida? Arrepiéntete. ¿Ya te arrepentiste? Ahora bautízate. Hay muchos hermanos que aceptan al Señor, pero no se bautizan. Es que yo ya me bauticé en la tradicional, ¿sí? No. Acuérdense que el bautismo tiene también, por la Biblia, tiene una forma de practicarse el bautismo, ¿sí? Por otro lado, dice bautizarse para perdón de los pecados, y dice la palabra que me encanta, ser salvos, ¿sí? Tener la salvación. Vámonos a Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11, 20 a 34, instituye aquí la cena del Señor. Su objetivo, dice, y propósito de celebrarla es no nada más como un acto, como un rito, sino tenemos que venir, aquí lo dice, con un corazón convencido y otro elemento, libre de pecado. El domingo que me tocó participar en el servicio, ¿sí? Yo oraba y lo manifesté y trato de manifestarlo. De nada sirve que Joel venga a la iglesia, que Joel participe en la iglesia, que Joel alabe al Señor, escuche la palabra de Dios, participe en otras acciones, tareas de la iglesia, si no, tengo un corazón convencido, ¿sí? Y libre de pecado. Ay, hermano, ¿a poco entonces usted no peca? Pues todos pecamos. En el instituto hace muchos años llegaba un maestro y decía, las clases eran a las 6 de la mañana y llegaba, y mucha gente se levantaba antes para orar, pero a las 6 de la mañana llegaba, hermanos, ustedes han pecado. Dice, pero si nos acabamos de levantar o algunos ya, ¿cómo que han pecado, no? ¿Sí? A veces nuestros pensamientos o sentimientos, emociones se cruzan y un elemento puede desviarnos del camino. Estoy aquí y estoy pensando, híjole, mañana tengo que hacer esto. ¿Estamos cometiendo un error? ¿O estamos o no estamos? Entonces siempre hay que venir libre del pecado. Descargar todas nuestras cargas, todas nuestras dolencias, todo para poder venir lo más transparentes, listos y dispuestos a adorarle. Y el bautismo y la cena del Señor también se requiere venir convencido de que vamos a hacer ese acto de recordar cuando Él estaba vivo con sus apóstoles y celebró la cena del Señor. Recuerden que después de eso, Él fue apresado. Y de ahí viene todo un proceso de que lo juzgaron, lo golpearon, hasta que Él muere en la cruz. Y al tercer día, ¿sí?, es resucitado. Bueno, entonces dice que además, si no lo hacemos con ese discernimiento, dice juicio, come y bebe para sí. Ay, nanita. Y ya para cerrar, hermanos, bueno, finalmente terminamos con ¿qué sucede hoy con la adoración bíblica? Pues sabemos que hay muchas iglesias, pero que no se basan en escrituras. Hay iglesias que parece reuniones de desarrollo personal, etcétera. Y hay iglesias que se predica la palabra, pero a veces un versículo, y con ese versículo predicaron, ¿sí? Y entonces se convierte, desde mi punto de vista, ¿sí?, no sano.
porque todo lo que se dice hay que sustentarlo en la palabra, no en mis pensamientos o en mis convicciones, ¿verdad? Y otro, la alabanza. Hoy se está haciendo sin conocimiento, hermanos. Muchas iglesias se han dedicado a perfeccionar la alabanza, incluso con todo respeto, y espero que no molesten a algunos que me escuchan o me vean, pero parece un show. Luces, juego de luces, ¿verdad? Grupos que incluso traen un tipo de vestimenta con la finalidad de la mercadotecnia de jalar a, sobre todo los jóvenes, y música, ¿verdad? Con letras que a veces, si uno la escucha, no glorifican al Señor. Entonces, nos hemos desviado mucho en cantar, en alabar y hablar cánticos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hoy día, la música en muchas iglesias es la preferencia que a la predicación. La adoración es más tiempo que la predicación. ¿Sí? Y además, muchas de esas iglesias, esos grupos se convierten en, a veces, como un show, ¿sí? Para cautivar a los jóvenes y atraerlos. Pero, ¿qué pasa? Vuelvo a lo mismo, tener un corazón dispuesto. El tocar un instrumento, el cantar junto una melodía arropada de letra y música, si no tenemos un corazón dispuesto, ¿sí? No se escucha y además no es glorificado a Dios. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. Pidamos sabiduría para que nuestro corazón siempre esté listo para honrar y glorificar a Dios en todo, hermanos. Desde la lectura de la palabra, desde la oración, desde el predicar, mandar un mensaje, testimoniar, todo va para honra y gloria. Y termino con la última definición de adoración, es una vida. ¿Sí? No es solamente hoy o unas horitas en lo que voy a la iglesia y después de la iglesia veo feo a mi esposa, maltrato a mis hijos, ahí se quedan, voy a ver el partido, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No, entonces, ¿dónde está la entrega? ¿Dónde está la conversión al Señor? Hermanos, tengamos mucho cuidado. Nuestra vida debe ser siempre, y así es, adoración al Señor. Desde el nacimiento de nuestros pensamientos, y lo digo principalmente por mí, desde nuestros nacimientos de nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, nuestras acciones, y cómo vamos demostrando nuestra vida hacia los demás. Hermanos, muchas gracias. Vamos a terminar este estudio y gracias por aquellos que nos ven y escuchan por otros medios. Y terminamos en este día.